Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema fantástico que me parece sigue siendo un tema que debemos tener en la mesa de discusión, y es el del gen egoísta de Richard Dawkins. Richard Dawkins nos va a proponer esta teoría para explicarnos, pues, básicamente varias cosas, pero sobre todo el nivel evolutivo o el nivel que él va a decir en dónde se encuentra la selección natural. Recordemos que la selección natural no es ni del más fuerte ni del más inteligente, sino del más apto. Y el más apto es aquel que se puede, digamos, cerciorar, o aquel organismo, aquella especie que en un ambiente determinado es más apto o tiene más aptitudes o más características que van a ser viables dentro de ese ambiente para poder dejar descendencia o sobrevivir lo suficiente para dejar descendencia y que esa especie siga existiendo. Así de manera muy general. Ahora, ¿por qué nos interesa el gen egoísta de Richard Dawkins? Porque Richard Dawkins dice que hasta hace no mucho lo que no se había discutido era qué nivel se ejercía la selección natural. Si era a nivel individual, a nivel especie, a nivel organismo, a nivel tejido, o en qué nivel la selección natural estaba operando. Y él llega a la conclusión, o nos va a proponer, que es a nivel gen. Y para ello nos va a aclarar que no son todos los genes los que son egoístas, sino básicamente cierto sector o cierto fragmento de toda nuestra genética. No es que sea consciente de este egoísmo, dice que a veces hasta se arrepiente de haberle puesto egoísta, porque parece ser una manera de darle conciencia y no es consciente. Pero suele ser, nos dice, cierto fragmento de nosotros, cierta secuencia de ese genoma que nosotros tenemos, que va a ser el más egoísta, que va a buscar, por tanto, pasar a nuestra descendencia o perpetuarse. Y para ello vamos a empezar un breve recorrido, sintetizado y hablado de manera muy amena, y que ustedes pueden encontrar en el texto del gen egoísta de Richard Dawkins, pero que yo aquí básicamente les voy a dar una pequeña introducción de manera muy amena para que veamos los problemas que esto nos puede traer o que nos puede explicar si lo comprendemos. Él va a empezar desde la teoría de la sopa primigenia. Esta teoría de la sopa primigenia lo que nos dice es que en un inicio, al inicio, digamos, de esta historia que queremos hablar del gen egoísta, o desde donde nos sirve para explicarlo, teníamos algo que se llama una sopa, en donde pues básicamente coexistían pues, los elementos que se encontraban en la Tierra en aquel entonces. Pero ciertas circunstancias medioambientales que cambiaron de tiempo, de clima, de electricidad, o que se juntaron y digamos, sucedieron al mismo tiempo, ocasionaron que surgieran ciertos elementos que se activaron de cierta manera, que empezaron a tomar para reproducirse aquello que se encontraba alrededor de ellos, ciertos ciertos nutrientes que se encontraban alrededor. Y esos elementos van a ser lo que hoy en día vamos a entender como la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que es lo que hasta hoy en día conforma nuestro ADN, o que conforma el ADN de cualquier ser vivo. Pero nos va a argumentar, o al menos va a reconocer esta teoría que él la toma para su teoría del gen egoísta, que la adenina va a ser un tipo de simbiosis con la timina y la citosina con la guanina, porque de esa simbiosis no solamente se alimentaba la adenina, sino que también se alimentaba la timina, y podían alimentarse por dos rostros o por dos lados y ser más eficientes en el consumo de los nutrientes que estaban a su alrededor, y por tanto reproducirse más efectiva y más eficientemente. Lo mismo la timina con la guanina. ¿Qué sucedió con todos los demás elementos? Pues básicamente desaparecieron porque no pudieron competir con estos simbiontes que al momento de hacer esos enlaces podían consumir recursos de manera más eficiente, más rápida, y reproducirse más rápido que todos los demás. Por tanto, se adaptaron de una mejor manera, excluyendo a todos los demás que seguramente existían. Posteriormente, esta adenina con la timina y la citosina con la guanina también pasaron a juntarse y a empezar a formar de manera gradual células, tejidos, órganos, cuerpos. A lo cual esta teoría de la sopa primigenia nos dice también que básicamente nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestros tejidos y nuestras células no son otra cosa sino el vehículo
a través del cual nuestro ADN, nuestra adenina con la timina, la citosina con la guanina, lo que busca es replicarse. Y por tanto, nosotros en nuestro cuerpo somos simplemente el vehículo de esto, digamos, de estos nucleótidos o de este ADN que está conformado por estos elementos que ya mencionamos para que se siga perpetuando y se siga reproduciendo. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque después Richard Dawkins lo que nos va a decir es lo siguiente. Llega un punto en donde al estarse reproduciendo, lo que van a encontrar estos cuerpos es que lo que van a buscar no es nada más reproducirse por la configuración o la secuencia de ADN que se tenga. Puede haber una secuencia de AACC, ¿por qué? Porque la A siempre va a ir acompañada de la T, de la timina, y la citosina de la guanina. Entonces, si tienes uno de los pares, si sabes uno de los pares o uno de los lados, ya tienes el otro, porque sabes que uno siempre va acompañado del otro y puedes tener el ADN completo. Pero lo que nos va a decir Richard Dawkins es que cuando nosotros o nuestro cuerpo inconscientemente siempre va a reconocer no todo la genómica de la otra persona, pero sí a través de su fenotipo, de sus feromonas, de cómo huele, etcétera, lo que va a reconocer sobre todo es que en esa persona muy probablemente también se encuentra esa secuencia, no toda la secuencia del ADN, pero solo esa secuencia que conforma lo más egoísta que tenemos nosotros y que va a tener esa otra persona. Por tanto, si de repente ves a una persona y no te puedes explicar por qué te cae gordo, por qué no lo toleras, por qué no soportas cómo habla y sin embargo te atrae demasiado, no te preocupes. No eres tú, son tus genes. No tienes que ir al psicólogo, no se lo tienes que ir a platicar. Son tus genes los que están encontrando en esa persona aquello, o al menos tu cuerpo está reconociendo aquel fragmento, no toda la genómica, no toda la secuencia, solo ese fragmento que es el más egoísta. Y de ahí que esas personas no sean, según esta teoría, absurdamente atractivas. No todas no son atractivas, pero las que van a tener esta misma secuencia, esas nos van a ser más que atractivas. Esto lo podemos observar hubo un artículo que se publicó hace tiempo y que después la BBC y otros periódicos estuvieron comentando y replicando y que le denominaron Marry Your Like o cásate con tu parecido. Y lo que estuvieron viendo es que en Norteamérica, que es en toda la historia de la humanidad, el país que más esfuerzo ha realizado para equiparar, no discriminar por religión, valores, sector económico, tono de piel, etcétera. Sin embargo, el 96% de los norteamericanos, y me puedo equivocar un poco en el porcentaje, pero sí era altísimo, o sea, casi, vaya, 90 y tantos por ciento de los norteamericanos, seguía eligiendo a su pareja, a pesar de decir que estaba a favor de la inclusión, de no de la discriminación, etcétera, pero lo podía decir de boca, pero seguía eligiendo de todas maneras aquellas personas que consideraba o que se parecían a ellos, que tenían, digamos, valores, familia, historia, educación, aspecto sociocultural, económico, muy similar al suyo. De ahí que lo que podamos pensar es que por más que su mente o sus decisiones pudieran estarse desarrollando hacia ser más incluyentes y no nada más que nuestros cuerpos reaccionaran por este gen egoísta, al final del día, las elecciones ya, digamos, en la última instancia, se estaban viendo determinadas por lo que el cuerpo o los cuerpos, como vehículo, estaban reconociendo en los otros cuerpos. De ahí que hasta ahora podamos hablar de cierto determinismo o un determinismo grande en materia biológica. Ahora este determinismo no por ello, digamos, ya estamos condenados. Ya, entonces, ni para qué elijo, ni para qué tomo terapia, ni para qué veo que podría elegir una mejor pareja. Sino lo que nos diría es que de ahí partimos y si queremos no estar tomando siempre decisiones egoístas, lo que deberíamos de saber es que tenemos este egoísmo en nuestros genes, pero lo que podemos hacer es elaborar estrategias, ya sea sociales, ya sea educativas, ¿para qué? Para no estar determinados de aquello que evolutivamente nos determinó, porque lo que buscaban era estos genes sobrevivir. ¿Por qué? Porque si la mitad de tus genes son de tu papá y la mitad de tu mamá y tienen ese mismo gen egoísta, seguramente se va a pasar a tu descendencia. Pero podríamos idear estrategias sociales para controlar este egoísmo.
Tan es así que inclusive, lo que menciona Richard Dawkins es que inclusive el altruismo es una forma de egoísmo. Solemos ayudar a aquellos que se parecen a nosotros. Solemos ser más condescendientes con aquellos que vemos de nuestros mismos valores, ámbito sociocultural, económico, etcétera. Tan es así que, bueno, ya digamos hasta son clásicos estos estudios en donde ponen a una niña norteamericana blanca y la ponen en un sector donde pues, hay muchas niñas de ese estilo, que está perdida, que no encuentra a sus papás, y la gran mayoría de las personas se acercan a ayudarla. De misma manera, ponen en ese mismo lugar a un niño afroamericano, igual que no encuentra a sus papás, y la gran mayoría lo ignora y no le hace caso. Por tanto, el altruismo inclusive estaría dado por esta similitud o esta semejanza de reconocimiento de que a lo mejor, como se parece a mí, puede traer ese segmento del gen egoísta que yo poseo. Inconscientemente es lo que está diciendo Dawkins, no somos conscientes de ello. Los tíos que no tienen hijos y por tanto se vuelven los favoritos de los sobrinos porque los atienden, los cuidan, pasan por ellos, los llevan a los partidos, etcétera. Bueno, están siendo altruistas porque también estarían reconociendo en ese sobrino, que es muy probable, como es hijo de su hermano y tiene también casi, digamos, una genética muy parecida, que pueda tener ese gen egoísta. Y ese altruismo también vendría dado, según Richard Dawkins, por este egoísmo. De ahí que, una vez conociendo esto, podamos hablar de un determinismo biológico. Pero ustedes, díganme ahí en los comentarios, ¿cuál estrategia les parecería, por ejemplo, eficiente para controlar o digamos, limitar este egoísmo o este determinismo biológico? O si no es posible y ya tiramos la toalla, o si inclusive a veces hasta sea benéfico tenerlo y más bien no deberíamos estar tan peleados con él mismo. Que pasen un excelente día y pues bueno, siempre es un placer saludarlos en los comentarios y leerlos, lo cual les agradezco mucho. Hasta pronto.